Listo, entonces vamos a iniciar. El siguiente tema el tema que vamos a ver ahora es el último tema que traemos del plan de estudios. Entonces, este es el tema de curvas de declinación. Nosotros ya vimos cómo es la estimación, por ejemplo, para el índice de productividad. Ya vimos los diferentes modelos que existen. Entonces ya sabemos que va a tener una cierta declinación a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque va perdiendo energía. Entonces vas perdiendo energía, va declinando, vas perdiendo también el aporte de fluidos, debido a que ya el yacimiento no tiene la energía suficiente para llevarlos desde el fondo hasta la superficie. ¿Ok? Entonces, también ya vimos cómo afecta el daño y vimos también algunas formas de determinar este daño, ¿no? Entonces ya también vimos lo que es el método de Horner, las pruebas de presión, que son cosas que van hacia el yacimiento. Y también vimos el IPR futuro. Entonces nosotros vamos a recordar que tenemos un IPR futuro que pues este IPR nos va a permitir estimar qué va a ocurrir dentro de algunos meses, dentro de algunos años. Es decir, nosotros lo vamos a estimar en función de la presión. Si declina 10 PSI por mes, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Es que entonces en 12 meses ya vamos a tener una declinación de 120 PSI, ¿no? La presión estática. Y también ya vimos lo que son los registros de producción. Estos registros de producción, ¿para qué nos sirven? Pues nos sirven para hacer un análisis hacia el pozo, es decir, para meter el registro e identificar zonas con anomalías, identificar zonas que pudieran estarnos causando algún aporte de agua, alguna zona ladrona que tuviera baja presión y que por ahí empezara a migrar parte de los fluidos que traemos del yacimiento. También vimos cómo determinar el gasto con este sistema, que podemos meter un registro de molinete, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo que sigue es las curvas de declinación y vamos a ver cuál es la diferencia entre las curvas de declinación respecto de lo que hemos visto, ¿no? Ok, entonces, aquí vamos a ver esto. Esto es un campo, el campo Ogarrio, cartera 2018-2022, ¿sí? En productividad de pozos o en ingeniería de producción, esto nos sirve porque aquí tenemos el primer pronóstico de producción, ¿no? Entonces, estamos en el primer año. Estamos en 1960, hay una declinación, es decir, empezamos a perforar pozos, hay una declinación, luego viene otra serie de desarrollo del campo, seguimos perforando pozos, empezamos a tener otra vez un incremento en producción y luego, pues ahora viene la declinación del campo, ¿no? O sea, sigue declinando y de una manera, digamos, natural, va a declinar naturalmente, ¿no? Entonces, estos piquitos que llegamos a ver, pues son algunos trabajos que a lo mejor se le hacen a nivel de campo, alguna reparación mayor, alguna reparación menor, que permiten tener ligeros incrementos en producción, ¿sí? Pero finalmente el campo sigue declinando, ¿ok? Entonces, esto rojo es el histórico de producción. Yo, como ingeniero de, de productividad de pozos, necesito incrementar la producción de mi campo. Necesito identificar también cuándo va a comenzar a declinar mi campo. ¿Y para qué necesito esto? Porque yo voy a seleccionar si le meto algún sistema artificial, si le meto un método de recuperación mejorada, algún método de recuperación secundaria, o si, no sé, si voy a cambiar de intervalo, alguna reparación mayor. Algo tengo que hacer yo y también para sacar la rentabilidad de mi campo. También tengo que sacar cuánto me queda en reservas, cuánto me queda de volumen a extraer. Es decir, eso también me va a servir para poder administrar mi yacimiento, ¿no? O sea, o mi activo, ¿ok?
Entonces, para eso nos van a servir las curvas de declinación, para identificar el tiempo en el que eso va a suceder. Entonces, si nosotros vemos aquí, si trajéramos la declinación normal a este nivel, a esta parte roja, y obteniendo un comportamiento de declinación de acuerdo con el histórico, pues yo podría ver que se va a comportar como esta curva verde, ¿no? Esta sería una declinación. Ahora bien, vamos a suponer que yo decido realizar algunas reparaciones mayores, algunas perforaciones de pozos para incorporar reserva, ¿ok? Entonces yo empiezo a incorporar reserva y en esta incorporación de reserva, entonces yo obtengo la curva azul. Y ahora lo que viene es otro comportamiento de declinación también con base en el histórico, ¿no? Entonces yo puedo determinar este otro tipo de declinación, ¿ok? ¿Y para qué? Porque si nosotros observamos la línea verde, vamos a suponer que esto sea el 30, ¿no? Vamos a suponer que esto sea 930, digo, 2030, y esto sea 2040, ¿no? Entonces, observemos cómo, si nosotros nos vamos con la línea verde, más o menos estaríamos dejando de producir en el 2035, y si nosotros nos vamos con la línea azul, estaríamos dejando de producir al 2040, ¿sí? Con estas suposiciones, ¿no? Aquí, lo que nos dice la gráfica también es, ¿sabes qué? Pues tú tienes reserva 1P. ¿Qué es la reserva 1P? De acuerdo con lo que ustedes han visto en yacimientos. ¿Quién lo sabe o quién lo ha visto? Son las probadas, las reservas probadas. Así es, tienes reserva 1P, 2P y 3P. Ahí son diferentes cosas. La reserva 1P es la reserva probada, es algo equivalente a la reserva probada, ¿no? La reserva 2P es la probada más la posible, ¿no? Probada más posible. Y la 3P es la probada más posible más, perdón, aquí es probada más probable, la 2P. Esta es probada más probable. Probable. Y la reserva 3P más posible. La reserva 3P es la probada más la probable más la posible, es decir, no son lo mismo. Es decir, la 1P sí es igual a la probada, pero cuando empiezas ya a sumarle lo demás, si es la 2P es la probada más la probable, ¿sí? ¿Ok? Y la 3P es la probada más probable más posible. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la reserva probada? La reserva probada es aquella reserva que tú, una vez que ya descubriste que hay hidrocarburos en tu campo, en tu yacimiento, una vez que ya perforaste un pozo de exploración, y este salió productor o hiciste ya la evaluación, ya tienes la certeza del 90%, tienes un 90% de certeza de que hay hidrocarburos. Es decir, que yo ya produje, perforé un pozo y encontré hidrocarburos y prácticamente yo tengo ese 90% de certeza que en donde yo perforé otro pozo, en esa zona que yo ya identifiqué como probada, entonces, si yo perforo otro pozo, va a salir productor. ¿Sí? La reserva probable tiene un 50% de probabilidad
de que salga productor. Es decir, que aquí únicamente lo que yo llevo, pues son algunos registros de producción, identifiqué algunas zonas probables de producción, algunos registros geofísicos, perdón, de los estudios de núcleos, de algunos estudios en campos análogos. Yo estoy identificando que pudiera haber hidrocarburos, pero yo tengo la certeza únicamente del 50%, esa es la probable. Y la reserva posible, que es esta reserva posible, yo identifiqué que pudiera haber hidrocarburos, pero únicamente con sísmica, únicamente con análisis de campos análogos, únicamente con algunas proyecciones que yo pudiera haber hecho, y entonces la certidumbre es del 10%, es decir, es muy baja. Pero en la medida que yo perfore algún pozo y que identifique que sí sale productor, yo puedo mover reserva posible a reserva probable, y luego, si yo ya perforé ese pozo y me salió productor y ya encontré los límites de ese pozo, los límites convencionales, pues entonces yo puedo incorporar reserva probable a reserva probada. Es decir, que las reservas no son fijas, las reservas pueden ir variando y las reservas se pueden ir moviendo, y así como pueden ir disminuyendo, también pueden ir aumentando, ¿sí? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que son las reservas: reserva probada, probable, posible. Hay otra cosa ya que después verán, que es reserva probada, desarrollada, produciendo o no produciendo, ¿sí? O reserva probada, desarrollada, o reserva probada no desarrollada. Es decir, podríamos encontrar las dos, ¿no? Entonces, pero esto, así de manera general, son las reservas. Entonces, es de lo que yo les estoy hablando. Esta línea azul es la reserva, pero es una reserva probada, desarrollada, no produciendo, ¿sí? Y esta línea azul, la línea verde, es la reserva probada, desarrollada, produciendo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, si hay alguna duda, nada más me lo hacen saber. Perfecto, entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hubo una persona que se llama Fetkovich, ¿sí? Fetkovich, y realizó un análisis estadístico del comportamiento de declinación de diferentes yacimientos, de diferentes campos a nivel internacional, y encontró que es posible determinar cuál va a ser la declinación de un campo a través del análisis estadístico de su historia de producción. Y a esto lo llamaron curvas de ARPS. Estas curvas se dividen en tres: se dividen en exponencial, en hiperbólica y en armónica. Entonces, ARPS lo que hizo fue que a partir de este análisis de la estadística, identificó que es posible trazar un comportamiento que nos permita extrapolar estos datos y hacer este análisis de declinación. ¿Ok? Entonces, estas curvas, es importante mencionarlo, están en estado pseudoestacionario. Estas curvas solo son aplicables a estado pseudoestacionario, ¿sí? Entonces, este tipo de curvas, como ya se los mencioné, son la exponencial, la hiperbólica y la armónica. Hay otro tipo de curvas que también aplican, pero estas son para el estado transitorio. Pero no podemos estar mezclando transitorio con pseudoestacionario, ¿ok? Recuerden ustedes en los regímenes de flujo que tenemos tres estados, ¿no? El estacionario, el pseudoestacionario y el transitorio. Entonces, ¿cuál es el estado estacionario? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo es la variación de la presión respecto de del tiempo en el estado pseudoestacionario, en el estacionario, perdón? Carlos Enrique. Es decir, es constante en el estacionario.
Oh, el gasto es constante, la variación de la presión pues es igual a cero, ¿sí? No hay variación de la presión, de un empuje por acuífero activo muy fuerte. Ahora, para el estado pseudoestacionario, ¿cómo es la variación de la presión respecto al tiempo para este caso? Adelante, Ana Yetsin, o dejaste el micrófono abierto. Ya está, lo cerró. Ok, es constante, ahora sí. En el estado pseudoestacionario tienes una variación de la presión respecto al tiempo constante, es decir, vas a declinar de una manera lineal. Y en el estado transitorio esto es variable. La variación de la presión respecto al tiempo es variable y el gasto también es variable, ¿sí? Entonces, estas curvas, que son las que vamos a verlas en estado pseudoestacionario. ¿Ok? Listo. Entonces, tú puedes tener dos tipos de declinaciones en un estado transitorio. Tú puedes tener una declinación a gasto constante, es decir, yo mantengo el gasto constante y lo que hago es variar la presión. Cualquiera de las dos se puede mantener de forma constante. Es decir, yo mantengo en la superficie la producción a un gasto constante y lo que voy a tener es que va a variar la presión. Ahora, yo puedo hacer que la declinación de la presión sea constante, pero lo que yo voy a variar va a ser el gasto. Eso es en el estado transitorio, ¿ok? Entonces, observemos nada más fácilmente o rápidamente. Tenemos la declinación de la presión de una manera constante, pero el gasto pues va variando de un QI hacia pues un QT, es decir, un Q al tiempo, al año 1, al año 2, al año 5, al año 10, ¿ok? Y para el otro caso, yo tengo ahora un gasto constante, ¿sí? Un gasto constante y lo que voy a ir variando va a ser la presión, ¿ok? Entonces, mantengo gasto constante, pero la presión es la que va a ir moviéndose a lo largo del tiempo, ¿sí? Listo, entonces vamos a meternos a esto. La declinación exponencial. Cuando nosotros estamos teniendo una declinación exponencial, este tipo de declinación tiene un cierto ajuste matemático que nos va a permitir también extrapolar estos datos, ¿sí? Entonces, lo que observen ustedes es que lo que yo estoy haciendo, este es un pronóstico de producción, esto que estamos viendo en pantalla, pero lo que estamos haciendo es ajustarle una curva y luego a esa curva le voy a ajustar un modelo matemático, ¿vale? Entonces, este tipo de declinaciones pues se da en ciertos tipos de yacimientos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esta declinación, el ajuste que tiene es esto que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Que me dice, es el gasto a un tiempo, para determinarlo, es el gasto a un tiempo t, cualquier tiempo, y eso va a ser igual al gasto inicial por una exponencial, por eso le llamamos declinación exponencial, y eso lo vamos a multiplicar por una rapidez de declinación y un tiempo. Entonces, esto me va a dar un dato puntual, ¿sí? Cuando nosotros veamos ejercicios, esto lo vamos a ver ya de una manera más detenida y va a ser más sencillo de entender, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Eso es la declinación, la primera parte, ¿no? Pero también nosotros podemos obtener el NP. ¿Qué es el NP? El volumen de aceite producido. Volumen de aceite producido acumulado, Carlos. Es decir, lo que produces, vamos a suponer, lo que has producido desde QI hasta el tiempo del año 3, del año 4, del año 5.
Gracias, Carlos. NP es el volumen de aceite producido y recuerden, acumulado. Observen ustedes esto, es decir, si yo tengo, vamos a sacar un NP muy rápido. Yo tengo un Q0 de 100 barriles por día. ¿Ok? Al mes, ¿cuál es el volumen de aceite producido? Que sería volumen de aceite producido. ¿Cuánto sería eso? Vamos a suponer para el mes de enero. ¿Cuál sería el volumen de aceite producido para el mes de enero? Contando que empezamos el 1 de enero. ¿Cuánto les da? ¿Nadie? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué se les ocurre? Están produciendo 100 barriles por día. Serían 3100. Sí, 3100. Así es, Ulises. De aceite, barriles. Simplemente hay que multiplicar. Si produces 100 barriles por día, lo multiplicas por 31 días, que son los 31 días de enero, y te da 3100 barriles. ¿Ok? Y ahora vamos a suponer que yo inicié nada más este pozo, pero ahora pues ya está en enero y es marzo, ¿no? Perdón, febrero. Entonces, para febrero, ¿cuál sería el volumen solamente del mes de febrero? Si seguimos produciendo 100 barriles. 2800. 1800. 2800. ¿Y el NP qué sería? Entonces, ¿cuál sería el NP? La suma de estos. Así es. El NP sería la suma del volumen de enero y más el volumen de febrero. ¿Sí? Entonces, NP es el acumulado de los volúmenes, que sería 5900. Así se saca un NP. ¿Sí? Ok, entonces tenemos gasto, tenemos volumen, que es volumen puntual o por algún periodo, y después ya tenemos el NP, que es la suma de los volúmenes. Es decir, que vamos acumulando los volúmenes, los vamos sumando, y entonces ahora sí ya determinamos cuál es el NP. ¿Vale? Entonces, lo que nos permite también la declinación exponencial es determinar este NP a un cierto periodo de tiempo. Y observemos cómo está en función también de los gastos y de la declinación. ¿Vale? Y esto nos permite también identificar cuál es el límite económico. ¿Qué es el límite económico? ¿Qué entienden por límite económico? Vamos a suponer que esta es la declinación. Yo trazo mi curva de declinación y encuentro algo que le voy a llamar límite económico. ¿Pero qué es eso? Podrían ser como las máximas ganancias que nos va a dar el pozo. Las que, perdón, no, se corta un poco, Ulises. En las ganancias máximas. Las, más o menos por ahí va. Es decir, el límite económico es más bien el punto en el que llegas a un equilibrio entre lo que ganas, lo que te cuesta extraer un barril y lo que ganas
con ese barril. Es decir, que si a mí, por ejemplo, me cuesta extraer en tierra un barril, me cuesta $20 y la ganancia es de, al día de hoy, el precio del dólar, $60, digo, el precio del barril, $60 aproximadamente, o 65, entonces, pues es rentable totalmente, ¿no? Cubre este precio que digo de 20, cubre los gastos operativos, cubre los gastos de inversión, CAPEX, OPEX, es decir, cubre las regalías para el Estado. Cuando hablamos de regalías es lo que yo le pago al Estado, cubre regalías y cubre mi profit también, cubre mis impuestos, ¿sí? Es decir, cubre todos los rubros que yo necesite y para cubrir eso yo necesito extraerlo, más bien me sale en $20 por barril, ¿sí? Todo eso me sale en $20 por barril. Si el barril cuesta $60, entonces yo estoy ganando, ¿no? Pero llega un punto en el que ya la producción, una de dos, o el volumen de producción ya no es suficiente para cubrir estos gastos de impuestos, de CAPEX, de OPEX, de regalías, y entonces ahí es en donde decimos que se alcanza el límite económico. Como aquí Carlos Enrique, el punto en que los gastos son iguales a las ganancias, es correcto, y eso pasa en cualquier negocio, ¿no? O sea, pues al final el petróleo es un negocio. Entonces, el límite económico es, pues, si lo vemos de una manera en un negocio, vamos a poner la renta de una casa, ¿no? La renta de, o más bien la renta de un local. Si el negocio que yo tengo, las ventas me dan para pagar la renta, para pagar salarios, para pagar todo, entonces yo estoy arriba del límite económico. Pero si yo salgo tablas, entonces yo ya estoy en el límite económico, y si yo ya estoy teniendo pérdidas, entonces yo estoy por debajo del límite económico y ya alcancé el límite económico, ya me excedí y bueno, pues ya estoy perdiendo, ¿no? Entonces, aquí en la industria petrolera, identificar este límite económico me sirve para saber la rentabilidad del proyecto. Es decir, a este límite económico yo voy a tener que decidir si detengo el proyecto o si lo sigo explotando. ¿Okay? Entonces, este límite económico ¿es variable o es fijo? Esa es la pregunta. ¿Creen ustedes que el límite económico, es decir, adelante, Horacio? Pues sería bastante variable, ¿no? Dependiendo del precio del barril. Es variable, es totalmente variable, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Perdón, totalmente de acuerdo, Horacio. Es variable, pero está en función de esto, de estos impuestos, ¿sí? De CAPEX, OPEX. Y también interviene aquí el precio del barril. Pero el límite económico yo lo fijo. Es decir, yo, cuando yo estoy haciendo mi análisis, mi evaluación económica, yo determino y digo, ¿sabes qué? A ver, de CAPEX, ¿cuánto le metí? ¿Cuántos millones? ¿No? De OPEX, ¿cuántos millones me cuesta? O cuántos miles o lo que sea, algún precio. ¿Cuánto me cuesta mantener el campo operando? ¿Sí? Y luego ahora, a ver, ¿cuánto le tengo que pagar de regalías al Estado? ¿Cuánto le tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que, perdón, cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tengo que obtener de profit para ser rentable? Entonces yo en ese momento yo digo, ¿sabes qué? A mí el precio por extracción de barril, es decir, a mí el precio por poner un barril en una refinería, me va a salir, digamos, en 15. ¿Sí? Eso yo lo saqué en precio, pero también lo puedo sacar en gasto. Entonces yo digo, en gasto, es decir, ¿cuál es el gasto que yo tengo que tener y que yo tengo que mantener para pagar los impuestos, el profit, las regalías, el OPEX, el CAPEX? ¿Cuál es el gasto? ¿Sí? Entonces yo hago mi análisis y yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues el gasto es de 500 barriles por día.
500 barriles por día. Este es el gasto mínimo que yo necesito para mantener mi campo o mi activo moviéndose, es decir, para mantenerlo en números verdes, ¿sí? Y entonces, si yo hablo de gasto, ahí sí yo meto el precio del barril, porque este gasto yo lo puedo mantener en 500, pero si el precio de barril está en 60. Imagínense ustedes, así como se ha estado moviendo el precio del barril, que llegara a 80. Entonces yo ya no necesitaría 500 barriles, a lo mejor yo necesito 300 barriles, ¿no? Con 300 yo pago todo. Pero se puede dar el caso, y se dio el caso el año pasado, en el 2020, en donde el precio del barril pues llegó a estar, ya nos fuimos a un extremo el año pasado, fue algo que jamás se había visto, pero vamos a suponer que esté en $10 por barril. Pero entonces el gasto del límite económico ya no son 500. Este gasto tendría que ser ahora, pues tal vez de 2000, ¿no? 2000 barriles por día. Es decir, que sí, efectivamente el límite económico se va moviendo, ¿sí? El límite económico yo se lo pongo en función del gasto o se lo pongo en función del precio del barril, dependerá, ¿no? Pero sí, es un límite económico y el límite económico es dinámico. Entonces, para eso me sirve. Todos los proyectos petroleros son a largo plazo. No hay proyectos petroleros que sean a corto plazo. Yo, un proyecto petrolero, no puedo llegar y decir, es que ahorita no lo exploto. ¿Por qué? Pues porque el precio del barril está muy bajo. O sea, yo no voy a decir eso porque el precio, el proyecto petrolero es de 15 años, 20 años, hasta 30 años, o algunos proyectos son hasta de 80 años, ¿sí? Es decir, los proyectos petroleros es un error muy, muy grande pensar que un proyecto petrolero te va a dejar ganancias en el corto plazo. Las ganancias de un proyecto petrolero son a mediano o largo plazo, sobre todo cuando lo estás iniciando, ¿sí? Por eso también es uno de los puntos de la reforma energética, de querer resultados en el corto plazo. Todos los proyectos, todas estas reformas son reformas estructurales. Son reformas que requieren un periodo de tiempo, sobre todo para proyectos petroleros, para que se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, eso es ahí importante que ustedes lo entiendan para pues poder entender, ok, es un proyecto petrolero, pero vamos a suponer un proyecto en aguas profundas. ¿Cuánto tarda el desarrollo en aguas profundas? 5 años, hasta 7 años en desarrollar toda la infraestructura, en hacer ya el estudio de los pozos. Y vamos a suponer que ya identificaste que hay un pozo productor, pero necesitas infraestructura, necesitas el barco de procesos, necesitas todos estos, los risers, necesitas toda esta infraestructura para poder desarrollar un campo. Y tú no puedes pedirle a un campo de aguas profundas que te dé producción en 2 años o en 1 año. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, pues, para entender cómo se mueven los proyectos petroleros, y cuando ustedes lleven otra materia que ya se llama administración de proyectos petroleros o planeación de proyectos petroleros, entonces ustedes ya van a tener otra visión y van a decir, bueno, pues, o sea, lo que nos están pidiendo es posible o no es posible, ¿no? Que tienes que empezar a desarrollarlos, claro que los tienes que empezar a desarrollar, ¿no? O sea, no puedes llegar pues como no me va a dar ganancias de aquí a 1 año, entonces ya no lo desarrollo. Como no me va a dar ganancias de aquí a 2 años, pues entonces no lo desarrollo. Que eso es a veces lo que llega a pasar en muchas ocasiones con diferentes políticas energéticas que quieren el hidrocarburo en el corto plazo, quieren ganancias. Entonces, en algunos años atrás, hasta hace algunos cuantos sexenios, no había desarrollo en exploración. ¿Por qué? Pues porque no te deja ganancias, no les dejaba ganancias en el corto plazo. Sin embargo, si no hay exploración, no hay reservas. Y si no hay reservas, pues entonces no hay producción a mediano o largo plazo. Y si no hay producción a mediano o largo plazo, entonces, pues evidentemente se te va a venir abajo ese ingreso petrolero.
Y desafortunadamente, pues México sigue siendo un país que depende del petróleo. ¿Ok? Dependemos del petróleo y lo curioso es que dependemos del petróleo, pero la producción de petróleo pues, es muy baja. O sea, muy baja respecto de lo que necesitamos nosotros como ingreso petrolero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a sacar el porcentaje de declinación? El porcentaje de declinación es esta relación de porcentual del gasto, la relación de entre gastos sobre el NP, ¿no? Y esto multiplicado por 100. Y asimismo también el tiempo. Recordemos que el límite económico, podemos traducirlo en gasto, ¿no? Entonces podríamos decir gasto al límite económico. ¿Ok? Esta es otra forma. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de declinación, que es la declinación hiperbólica. Esta declinación hiperbólica es aplicable para cuando nosotros tenemos diferentes tipos de yacimientos. Entre ellos está un yacimiento con gas en solución, un yacimiento con expansión del casquete de gas y un yacimiento con empuje de agua. ¿Sí? Es cuando nosotros vamos a encontrar este tipo de declinación hiperbólica. También aplica cuando nosotros tenemos algunos mecanismos de empuje artificiales, ¿no? Es decir, que tenemos algún método de recuperación secundaria por inyección de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues tenemos que obtener una constante de declinación, que es esta B, que va a estar entre 0 y 1. Aquí es importante destacar la declinación exponencial, considera que esta B es 0, esto es para la exponencial. La declinación hiperbólica considera que la B, esta B que estamos viendo, se encuentra entre 0 y 1. Y cuando veamos la siguiente declinación, que es la armónica, esa B va a ser igual a 1, ¿sí? Eso es lo que los diferencia, ¿ok? Entonces, haciendo ya todo el proceso matemático, vamos a encontrar que Q es igual a QI por 1 más la rapidez de declinación por la constante de declinación por el tiempo, ¿no? Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para los ejercicios. Entonces, ya cuando hagamos los ejercicios, pues nos vamos a dar cuenta de todo esto, ¿no? Va a ser aplicable. De igual manera, pues está la expresión matemática para la NP, ya no se las voy a leer, no creo que tenga mucho caso, pero hay algo que se tiene que determinar entre lo que es la rapidez de declinación del gasto entre el tiempo, ¿no? Que es esto, de Q entre dt, ¿no? Es la... la relación de la declinación del gasto sobre el tiempo, ¿no? Que al final nos va a dar lo que es, pues, esta rapidez de declinación, ¿no? Listo, entonces. Observemos este ejemplo. Este es un ejemplo en donde tenemos dos pozos. Observemos que estos pozos están produciendo desde el 1986. ¿Sí? Entonces tenemos el pozo A y tenemos el pozo B. Nosotros lo que podemos hacer es graficar los gastos. Aquí es algo, lo que es importante aquí también mencionarles. No vayan a confundir el comportamiento de las curvas de declinación con las curvas de Horner o con el método de Horner, porque una cosa es hablar de la presión y cuando nosotros hablamos de Horner o hablamos de estas pruebas de presión, estamos hablando de pruebas que duran un día, 2 días, 5 días, quizás una prueba de alcance extendido te durará a lo mejor un año o te durará 6 meses, ¿sí? Esas pruebas, pero esas pruebas evalúan la presión y evalúan el comportamiento del yacimiento. Aquí estamos hablando de un comportamiento histórico que únicamente se basa en el gasto y en el tiempo, ¿sí? Es totalmente diferente. Las curvas de ART son totalmente diferentes a las curvas de well testing, ¿no? Que son las curvas de incremento de presión. Entonces no vayan a confundir los términos. ¿Ok?
y mucho menos vayan a mezclar algún término de perforación, porque luego se les ocurre estar mezclando, a algunos les ha pasado que están mezclando términos de perforación con términos de producción. Así que no vayan a estar mezclando eso, porque en el examen hubo quien lo mezcló y, bueno, pues evidentemente eso está totalmente equivocado. Ok, entonces, aquí lo que es importante, cuando nosotros ya trazamos nuestros gastos, hacemos una gráfica de gasto contra tiempo, y el pozo A muestra un cierto tipo de declinación y el pozo B otro tipo de declinación. Si ustedes vieran estas dos gráficas, ustedes podrían decir, bueno, ¿como cuál se comporta? Pues la gráfica del pozo A tiene un comportamiento que se aproxima hacia una declinación exponencial, y la gráfica del pozo B se aproxima a un comportamiento de declinación hiperbólica, ¿sí? Entonces, esto es una manera de ver cómo se está comportando. Sin embargo, ya más adelante les voy a mostrar gráficamente cómo se puede determinar también esto y matemáticamente. ¿Ok? Para nosotros usar una forma también de identificar este comportamiento de declinación, nosotros tenemos que graficar de manera semilog, ¿sí? Entonces ponemos el gasto de aceite en escala semilog, y entonces ahora sí hacemos el trazo, ¿no? Y observemos cómo esta curva del pozo A se ajusta a una línea recta, y la curva del pozo B continúa con este comportamiento, ¿no? Continúa como si tuviera una cierta curvatura. En ese momento yo me doy cuenta, ¿sabes? Que la curva del pozo A se está ajustando a un comportamiento exponencial. Y ahora, para identificar si es un comportamiento hiperbólico, entonces lo que yo tengo que hacer es ahora utilizar una gráfica log-log, es decir, el logaritmo abajo, logaritmo del tiempo contra el logaritmo del gasto. Y esa gráfica log-log, entonces ahora sí me da una línea recta, pero ahora para el siguiente pozo. Y observemos cómo el pozo A ya empieza a mostrar una curvatura. Es decir, que para que yo pueda identificar cuál es el tipo de declinación, yo tengo que hacer los siguientes pasos. Primero, yo tendría que identificar el comportamiento normal, ¿no? Una escala cartesiana. Y luego, ahora hago una gráfica semilog, ¿sí? Y ya veo el comportamiento de la curvatura. Y luego, el siguiente paso, si yo tengo duda todavía, entonces la gráfico log-log. Y entonces ahora sí digo, ¿sabes qué? Bueno, se ajusta más a una línea, a una curva exponencial o a una curva hiperbólica, ¿sí? Ya después les voy a dar ahora sí como una serie de pasos que son los que ustedes tienen que seguir para identificar esto, ¿no? Es bastante sencillo, de hecho. Y les voy a dejar también una serie de ejercicios para que ustedes puedan entenderlo de una manera más sencilla. Y ahora para la declinación armónica observemos cómo B es igual a 1. ¿Sí? Y ahora lo que ocurre aquí es que la misma ecuación que yo tenía, o el mismo modelo matemático que yo tenía para una declinación hiperbólica, yo aquí recuerden que tenía una B, pero esta B para la armónica se vuelve 1. ¿Sí? Entonces aquí estamos simplificando esto, estamos simplificando el 1, y ahora aquí es en donde obtenemos la declinación armónica, que de igual manera pues tiene su modelo matemático para NP. Y aquí recordemos que aquí había una B. Pero esta vez se volvió 1. Y ok. Entonces, de igual manera, se puede determinar el tiempo de vida o el tiempo, es decir, esto me permite determinarlo al tiempo 1, al tiempo 10, al tiempo 100, a cualquier tiempo, ¿no? Y si yo utilizo el límite económico, esto me va a decir, ¿sabes qué? Para alcanzar el límite económico, entonces te van a hacer falta, no sé, 20 años, etcétera, ¿no? Ok, entonces, con esto vimos
de una manera rápida, sencilla, las curvas de declinación, las curvas de ARPS, pero vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio aquí en clase y lo demás va a ser de tarea, ¿no? Entonces, va a ser más sencillo ya una vez que ustedes lo puedan ver ya con ejercicios y poder identificar para que ustedes puedan analizar cómo son sus curvas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, parece que no. Entonces, nos quedan, habíamos dicho cuántas clases nos quedan. Nos queda la clase del miércoles. Y se supone que el semestre termina el sábado. Perdón, el 11, que es sábado. O hasta el 18. Déjenme ver eso. Ya lo habíamos visto alguna vez, pero... Por cierto, no olviden, termina el 11, ok, el 11 es sábado, ¿no? Bueno, para nosotros termina la próxima clase, termina ese semestre. Digo, termina el semestre ordinario, ¿no? Les estaba comentando, recuerden llenar el cuestionario de opinión, porque creo que a veces les llega a afectar el número de reinscripción si es que no lo llenan. Entonces, para evitar, no sé si ya se los pidieron, la verdad es que no. Ayer lo encontré, lo vi abierto y dije, mejor les aviso. Entonces, termina el 11. Nosotros, pues prácticamente ya estamos terminando también nuestro temario, entonces, pues vamos bastante bien. Ya la próxima clase hacemos algunos ejercicios. Les dejo la serie y el examen de curvas de declinación lo tendrían el lunes. No, déjame ver. El miércoles 15, por si hay que afinar algún detalle, el lunes 13, lo hacemos el miércoles 15. Y pues prácticamente yo ya le estaría diciendo quiénes se exentaron, quiénes tienen que hacer el examen final. ¿Sí? El miércoles 15 es el tercer examen. Y ya en esos días, cuando yo les paso ya las evaluaciones y el examen, vamos a quitar esto. El examen final pues ya sería en enero, sería una vuelta. Y bueno, pues ya, los que exentaron ya lo libraron, los que no, pues tendrían que hacer examen final. ¿Hay alguna duda? Entonces, hicimos examen de comportamiento de afluencia, hicimos examen de análisis nodal y pues ahora nada más toca hacer el examen que sería de curvas de declinación y registros de producción. ¿Ok? Entonces, con eso tendríamos nuestros 3 exámenes, las tareas, ya lo que se hizo. Faltaría la última serie, que es esta de curvas de declinación. Y pues así terminaríamos el semestre. La serie también sería para el 15. La serie sería... es el 15, pues prácticamente sería el 14 en la noche, ¿no? Para que la entreguen antes del examen. O 15, no sé, a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, el punto es que la tendrían que entregar a las pero no, sería el martes en la noche, ¿no? Sería el martes, para el martes a las 11 de la noche. 11:59. ¿Ok? Listo, entonces, no hay más preguntas, no hay más que decir. Nos vemos el próximo miércoles para terminar el temario. Gracias por su atención, que tengan un buen día. Eso,